De Juan. Continuamos en el libro de Juan y la palabra que vamos a compartir el día de hoy, que me permito en el nombre poderoso de Cristo Jesús, se titula Jesús, el camino, la verdad y la vida. Amén. ¿Quién cree que Jesús es el camino, la verdad y la vida? ¿Quién lo cree? Amén. Bueno, ahí donde estamos vamos a inclinar nuestros rostros, vamos a orar para poner la palabra. Amado bendito Padre Celestial, Señor, gracias Padre te queremos dar por este día, Señor, grandioso y maravilloso, Señor, que nos permites reunirnos, Señor, y como lo dice tu palabra, donde hay dos o más, tú estás allí, Señor. Y de ese modo nosotros lo sentimos y lo creemos, Padre amado. En este día, Padre amado, te pedimos seas tú, Padre, utilizándome, Señor, como instrumento para dar esta palabra en tu nombre, Padre amado. Que cada hermano, Señor, cada persona, Señor, que esté aquí en tu templo, en esta tu casa, Señor, lo lleve en su corazón, lo sienta, Padre amado, lo viva de tal manera, Señor, que de tal manera también lo reproduzca y lo haga sentir para las demás personas que tengan hambre, que tengan necesidad de ti, Señor. Bendice, Padre, este servicio, bendice esta palabra, Señor, la ponemos en tus manos, todos en el poder del acuerdo y el poder de la unidad, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y todos decimos amén y amén, sí, Señor. Jesús, el camino, la verdad y la vida. Y vamos a trabajar en Juan, este está en el capítulo 14, en los versículos del 1 al 14. Libro de Juan, capítulo 14, versículos del 1 al 14. Y leemos así. Yo tengo una nueva versión internacional, pero no es tan diferente. Amén. Dice así: no se angustien, confíen en Dios, confíen en mí. Esta es palabra de Jesús directamente. En el hogar de mi Padre hay muchas viviendas, y si no fuera así, ya se lo habría dicho a ustedes. Voy a prepararles un lugar, y si me voy y se lo preparo, vendré para llevármelos conmigo, y así ustedes estarán donde yo esté. Ustedes ya conocen el camino para ir a donde yo voy. Dijo entonces Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas, así que ¿cómo podemos conocer el camino? Jesús les dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Le contestó Jesús: y nadie llega al Padre si no es por mí. Si ustedes realmente me conocieran, conocerían también a mi Padre, y ya desde este momento lo conocen y lo han visto. Replicó Felipe, dice Felipe allí: muéstranos al Padre, y con eso nos basta. Pero Felipe, le dice Jesús, tanto tiempo llevo ya entre ustedes y todavía no me conoces. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo puedes decirme, muéstranos al Padre? ¿Acaso no crees que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí? Las palabras que yo les comunico no las hablo como cosa mía, sino que es del Padre que está en mí, el que realiza sus obras. Créanme cuando les digo que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí, o al menos créanme por las obras mismas. Ciertamente les aseguro que el que cree en mí, las obras que también Él las hará, y aún las hará mayores, porque yo vuelvo al Padre. Cualquier cosa que ustedes pidan en mi nombre, yo la haré. Así será glorificado el Padre en el Hijo. Lo que pidan en mi nombre, yo lo haré. Amén. Palabra del Señor. Jesús, el camino, la verdad y la vida. Hemos titulado hoy día la palabra de hoy. Hermanos, en estos versículos que hemos compartido, que hemos leído en este pasaje de Juan, ¿verdad? Aquí en este capítulo 14, ocurre al final de la última semana del ministerio del Señor Jesucristo. Eso ocurrió cuando Él se reunió con sus discípulos por última vez, antes de su pasión, de su muerte y su resurrección. En este pasaje podemos ver cómo el Señor busca infundir ánimo, busca infundir aliento, por decirlo así, a sus discípulos ante su partida. Sabéis dónde voy y sabéis el camino. Le dijo allí en Juan 14: sabéis dónde voy y sabéis el camino. Entonces en ese momento sus discípulos mostraron ¿qué? Estaban en angustia, miedo, había desesperación. El Señor Jesús se va. Recordemos que Jesús les dijo claramente que Él lo dejaba sin que pudieran seguirlo. Esto antecede en el capítulo 13. Por eso es que la angustia, el miedo, la desesperación
de los apóstoles, ¿verdad? Aquí aumentaban. Y más aún, imagínense ustedes cuando Jesús mismo le dijo a Pedro, en ese momento, en todo este hablar que había allí, porque yo me situé leyendo para arriba y para abajo, toda una escena allí. Más aún se desesperaron y tuvieron miedo cuando el mismo Jesús le dijo a Pedro, 3 veces antes que cante el gallo, tú me vas a estar negando. Imagínense ustedes cómo estaba la situación allí. Todos, bueno, y Jesús se va, y Jesús se va, y Jesús se va. Por eso es que incluso ahí mismo fue cuando intervino Tomás. Parece que realmente no conocía esas cosas. Pareciera que a pesar de todo lo que Jesús les había hablado en bastante o en muchas ocasiones, iglesia, a ellos, a sus discípulos, de su partida, parecía que no entendían. No entendían el hecho de que él ascendería al Padre, que su destino era de ir con su Padre. En Juan 7:33, el capítulo anterior lo dice así: Jesús les dijo, todavía un poco de tiempo estaré con vosotros e iré al que me envió. Le estaba hablando claramente. Y en Juan 8:19 también les dijo que se había revelado a sí mismo como el camino al Padre. Ellos le dijeron, ¿dónde está tu Padre? Le preguntaban. Respondió Jesús, ni a mí me conocéis ni a mi Padre. Si a mí me conocieses, también a mi Padre conocerás. Mis hermanos, a decir verdad, lo que estaba por venir, por lo que se sentía en el ambiente, es que iba a resultar ciertamente una dura prueba para los discípulos. Pero ¿qué pasa? Ya el Señor los había preparado, les había estado anunciando que Él se iría, que debía ascender, que debía obedecer a lo que su Padre le había encomendado como misión. Que ya su tiempo, su ministerio, su tiempo se había cumplido. De hecho, muchos piensan que a Jesús lo aprendieron. Jesús se entregó. Muchos piensan que lo aprendieron. Él ya sabía que era su momento. Iglesia, en esa época, tal vez sus discípulos fueron algo torpes por no poder entender claramente esto, lo que Él les quería enseñar, lo que Él les quería mostrar. Y tal vez nosotros, si hubiésemos estado en su lugar, tal vez nos hubiese sucedido lo mismo, nos hubiese pasado lo mismo. Tal vez no entendían cuando Él decía de pronto allí de que Él se iría y que iría hacia el Padre. Pero ¿qué sucede, mis hermanos? Todo cambiaría desde el día cuando en Pentecostés, después de ellos haber visto al Señor morir y que por supuesto vieron resucitar, ¿verdad? Que recibieron el Espíritu Santo. Recibieron el Espíritu Santo, y a raíz de todo lo que había acontecido, todo lo que ellos habían visto, fue que se les revelarían ya esas verdades propiamente, que hasta ese momento de pronto no habían logrado entender. Recordemos incluso lo que dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas. No sabemos a dónde vas. Tomás, dada como bien sabemos, por llamarlo así, su incredulidad, expresó esto a modo, no sé, como de reclamo, de queja. Eso. ¿Cómo es eso? ¿A dónde vas? Como no entendiendo lo que Jesús les estaba diciendo. Recordemos que Tomás fue ese discípulo, ese tipo de personas que para todos pedía casi una prueba tangible, una prueba real. ¿Está mojado? Sí, déjame tocar para decir verdad que eso está mojado. Tomás veía en ese escenario, se veía como una especie de problema las palabras que decía Jesús. ¿Y saben por qué, mis hermanos? Y es lo que les pasa a muchas personas hoy en día, porque no conocían el punto de origen de Jesús. Es decir, no sabían de dónde venía, y tantas veces que lo había dicho. Por tanto, si no saben de dónde viene, tampoco saben hacia dónde iría. Yo vengo del Padre y voy hacia el Padre. Él se hizo Dios haciéndose hombre, pero Él volvió otra vez a ascender. Hermanos, lo que aquí pasaba no era tanto de pronto de que no sabían, de pronto era que no sabían, sino que era un tema de creer, tal vez era un tema de fe. Dile al que está a tu lado: cuidado con la falta de fe.
Cuidado con la falta de fe, iglesia. Días atrás estábamos aquí conversando, los hermanos, en el discipulado, hablando sobre el milagro del paralítico del estanque de Betesda, en Juan capítulo 5. Jesús le preguntó: ¿quieres ser sano? ¿Quieres ser sano? A este hombre que tenía tiempo ya allí, 38 años, si mal no recuerdo. ¿Quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo: no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua. Y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. O sea, que es por culpa de otros. Y aquí podemos sacar tantas enseñanzas también de ese pasaje. Pero aquí lo que quiero resaltar, como le dije anteriormente, era falta de fe. La falta de fe, así como mostró este paralítico también, esa falta de fe que tenían ellos propiamente en Jesús. Cuando Él les dijo que Él mismo era el Dios y que debía ascender. Entonces, ellos ahí también, falta de fe, ahí lo que se vio en este pasaje, en cuanto a la sanación de este paralítico, en vez de tener la fe puesta en Jesús, estaban puestos la fe, era en un supuesto ángel que de vez en cuando tocaba el estanque y había sanación. Falta de fe. O no tenían la fe, era para con Jesús. La fe, nuestra mirada tiene que estar puesta en Jesús, mi hermano. Jesús les dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. En Juan 14:6 lo acabamos de ver. Yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Entonces aquí nos encontramos con uno de los tantos y los grandes yo soy que vemos en el Evangelio de Juan. Iglesia, aquí vamos a encontrar, es que Jesús hace una afirmación que marca una gran diferencia. ¿Y cómo es eso? ¿Cómo es eso que aquí se marca una gran diferencia? Porque es allí, mis hermanos, cuando en ese justo momento, ¿verdad? No solo conocía y mostraba dónde se encontraba el camino, la verdad y la vida, sino que Él mismo era todo eso. O sea, Jesús es el camino, la verdad y la vida para llegar al cielo. Más, vuelvo y le digo, Él era todo eso. Jesús es el camino, la verdad y la vida. El gran yo soy. Yo soy el camino. En primer lugar, un camino que es, mis hermanos, es una conexión, es una ruta que hay entre dos puntos. De aquí a allá, de allá a acá. Vámonos por este camino, ¿verdad? En este caso, mis hermanos, ese camino es Cristo. Ese es nuestro camino. Es el camino que hay, que existe y que debe existir por siempre entre el hombre y Dios. Eso es lo que debemos entender. Que Jesús es el camino entre el hombre y Dios. Amén. Recordemos que nadie va al Padre si no es por medio del Hijo. Jesús es el camino que conduce además al hombre al cielo. Aquí lo que debemos apreciar, mis hermanos, es que no es solamente Jesús viene a ser, fue un guía, fue un maestro, no, sino que Él era el verdadero camino. Y ese es el camino que nos va a permitir siempre en la iglesia, hermanos, es acercarnos a Dios. Ya sabemos que por medio de lo que Él hizo, por medio de esa obra de salvación que Él hizo en la cruz, ¿verdad? Él nos abrió ese camino que nos conduce a lo que es la salvación. Porque recordemos que ese camino se había cerrado de la salvación por el pecado cometido por Adán y Eva. Y Jesús vino a abrirnos ese camino. Jesús vino a abrirnos ese camino. Incluso por allá en el Antiguo Testamento, el profeta Isaías lo había anunciado, que Dios mismo abriría un nuevo camino para que su pueblo regresara, que fue llamado el camino de santidad en el libro de Isaías. Dios los conduciría por un camino en el que serían libres de cualquier
cualquier peligro. Otra de las cosas que dijo el profeta Isaías es que el que anduviera en este camino, por torpe que sea, no se extraviaría. Amén. A muchas personas, mis hermanos, les resulta como complicado encontrar el camino correcto. ¿Por qué? Por falta de fe, porque de pronto nadie le da palabra, por desconocimiento, por incredulidad, y les resulta complicado de pronto encontrar el camino. Y esta es una de las misiones que tenemos nosotros, mis hermanos: hablarle de Jesús a las personas, hablarles de Dios, para que encuentren el verdadero camino. Es nuestra misión, iglesia, mantenernos, seguir dando palabra, seguir invitando personas, seguir trayendo invitados para que encuentren el camino, hermanos. Fíjense, también recordaba cuando estaba haciendo la palabra, Bartimeo, el ciego Bartimeo. Dice la palabra que él estaba ¿dónde? Que estaba era junto al camino. Que estaba era junto al camino, no estaba en el camino, él estaba junto al camino. Es por ello que necesitamos saber dónde está el camino. Y nos pasa que algunas personas no lo quieren tomar, o tal vez les pasa algo y ¡pum!, y abandonan el camino. Han ido o han visto que en alguna oportunidad, sobre todo en las cadenas grandes de esta franquicia, que de pronto van a un restaurante y los tratan mal, pero la gente no deja de ir. Los tratan mal, 15, 20 minutos, 30 minutos esperando tu orden, y los tratan mal de pronto, pero la gente no deja de ir. Entonces, en la vida diaria, a muchos que dicen ser creyentes les pasa cualquier cosa y abandonan los caminos por lo más mínimo. Entonces, en el mundo te tratan mal y por cualquier cosa, pero tú sigues ahí. Pero para las cosas de Dios, te pasó por lo que sea, abandonan el camino, se desvían. Atentos, iglesia, aprestos. Por eso a mí me sucede, y el Señor me revela cada vez que estoy dando, que me permite compartir palabras, y lo repito, es que es de valiente ser cristianos. Es de valiente ser cristianos. Pero me fortalece aún más el hecho de saber de que los valientes son los que arrebatarán el reino de Dios. Amén. Amén, sí, Señor. A Dios toda la gloria y la gloria. Solo los valientes arrebataremos el reino de Dios. Todos somos aquí donde estamos. Somos esforzados y valientes. Dile que esté a tu lado: yo soy esforzado y valiente. Dilo con ganas: yo soy esforzado y valiente. Heme aquí, Señor. Sí, Señor. Dale un aplauso al Señor. Vamos a dar un fuerte aplauso al Señor. Claro que sí. Porque incluso te tengo una buena noticia. Porque la palabra de Dios nos da esa firmeza para que arrebatemos y consigamos esa vida eterna. Amén. Como estamos hablando que Jesús es el camino, no tenemos duda de eso, quiero brindarles también el siguiente ejemplo. Cuando de pronto nosotros vamos y llegamos a un lugar, o llegamos a una ciudad, tal vez haciendo alguna diligencia, o de pronto estamos paseando y queremos encontrar ese lugar a donde vamos, o si estamos de paseo, bueno, vamos a estar 2 o 3 días de paseo en la ciudad X. ¿Qué es lo que hacemos? ¿Qué hacemos en esos casos? Preguntamos, ¿verdad?, la dirección. Preguntamos dónde queda tal sitio. Y de pronto nos conseguimos con una persona amable y nos da una serie de indicaciones. Bajas a 4 cuadras, cruzas a la derecha, te consigues con una pulpería que tiene la puerta roja con verde, luego ahí cruzas de nuevo a la izquierda, agarras la bajadita, luego cruzas de nuevo a la izquierda, te vas a conseguir una primera rotonda, después vas a pasar bordeándole a la derecha y te consigues una segunda, y por allí hay 2 entradas. O sea, nos perdemos.
bien, ¿qué sucede si nos consiguen, si esa persona nos dice, mira, es lejos, es un poquito complicado, yo te llevo, yo te acompaño? Asimismo es Jesús en nuestras vidas. Nos acompaña, nos lleva, nos guía, mira, hasta de la ruta peligrosa nos aparta. Y ese es Jesús para nuestras vidas, porque Él es el camino, iglesia. Él es el camino, hermano. No va a permitir que nos desviemos, no va a permitir que nos perdamos. Y nos va a llevar a puerto seguro. Amén. Jesús es el camino, iglesia. También su palabra lo dice allí: yo soy la verdad. ¿Quién cree que Jesús es la verdad? A ver, ¿quién cree que Jesús es la verdad? Amén. Claro que sí. Jesús es la verdad en el sentido más absoluto, hermano, más absoluto, iglesia. Es todo aquello que el entendimiento humano que queremos nosotros tener, saber, porque en Él encontramos respuesta. Jesús es la verdad, porque Él es el creador de todo lo que existe, todo esto lo creó Dios. Conoce perfectamente todas las cosas, cuál es su propósito, cuál es su función, todo. Y por eso Él mismo es Dios y puede revelarnos una forma completa de todo lo que necesitamos saber acerca de su propia naturaleza y de sus planes. Pablo lo dijo: en Cristo escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Cristo es el camino pleno y suficiente al Padre, porque es su plena revelación. Y se lo digo: si me conocen a mí, también conocen a mi Padre. Entonces, iglesia, en nuestra búsqueda de Dios, en mantenerlo, nunca pasaremos más allá. No podemos ir más allá de Cristo, ni tampoco aprenderemos nada sobre el Padre que Cristo no haya revelado o llegue a revelar. Como les dije, nadie llega al Padre sino por medio del Hijo. Y en Juan 1:18 nos dice: a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. También dice la palabra en Colosenses: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Miren, mis hermanos, sin Cristo, aún los hombres más sabios que hayan podido existir no serían ni son nada. No son nada sin Cristo. Y la palabra también lo dice: porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios, pues escrito está: Él prende a los sabios de la astucia de ellos. Eso está en un libro de Colosenses. Por eso es que, mis hermanos, iglesia, necesitamos conocer la verdad. Y la verdad es Jesús. Jesús es la verdad. Más aún en este mundo en donde está, o vemos que está abundando la mentira, abunda la blasfemia, está abundando o hay el vituperio. Estamos viendo que la apostasía, estamos observando y viendo que se están dando falsas doctrinas. Pareciera que más se predica de logros personales que de los milagros que propiamente hizo Jesús. Y tenemos que tener cuidado con eso. Tenemos que tener cuidado y prestar atención a eso, iglesia. También este mismo mundo donde vemos, pareciera que van desapareciendo los valores. ¿Por qué? Porque se está llamando a lo bueno malo y a lo malo bueno. Valores que se están perdiendo, están atacando a la familia. Y yo diría, no, en el nombre poderoso de Jesús, que me da esta palabra, que no es que de pronto las iglesias no están haciendo su trabajo, las iglesias están haciendo su trabajo. Pero hay gente que está siendo muy débil para las cosas que les suceden en la vida, que por cualquier cosa abandonan el camino de Dios. Y tenemos que estar aprestos a eso. Por eso es que días como hoy, jueves, que de pronto vemos que no asisten tantas personas como los fines de semana. Las personas en la semana se van como
como enfriando, y no podemos permitirnos eso, iglesia. La iglesia, si estamos haciendo nuestro trabajo, solo que tenemos que estar aprestos a no permitirnos enfriarnos y no permitir que los hermanos se enfríen. Tenemos que estar aprestos y seguir en este camino de valientes. Tenemos un llamado, hermano, tenemos un llamado, iglesia. Fácil no es. El Señor mismo nos lo dijo: tendremos tribulaciones, tendremos ataques, seremos vituperados, seremos atacados, pero tenemos que mantenernos en esa verdad que es Jesús, iglesia. Tenemos que mantenernos, hermanos. Es más, tanto así que la verdad de hoy en día, la verdad viene a ser algo relativo. ¿Qué te quiero decir? Que hoy por hoy el hombre considera la verdad como pura, de lo que cada quien piensa. Y obviamente lo que es verdad para una persona no lo es para otra. Ante cualquier cosa, ante cualquier situación, ante cualquier pensamiento. Lo que puede ser la verdad para una persona no es necesariamente lo que es para otra. Y desde ese punto de vista parecía, mi hermano, que cualquier cosa puede ser verdad si alguien con solo creerlo. Y esto resulta y es errado. Porque entonces, por ejemplo, yo digo que el perro es azul. Y como yo creo que el perro es azul, esa es la verdad. Y estamos errados, mis hermanos. Esa no es la verdad. Todos anhelamos las verdades absolutas y valores permanentes, como le acabo de decir, las verdades y valores permanentes. Pero esto no se encuentra en nosotros, en el hombre. La verdad solo se encuentra en Cristo Jesús. Amén. Jesús es la verdad. También dice: yo soy la vida. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Yo soy la vida. ¿Y a qué se refiere cuando dice Jesús: yo soy la vida? Aquí es donde, mis hermanos, afirmamos que no basta con saber, sino que también nosotros necesitamos tener vida. Y esa vida también, nuevamente, la encontramos solo en Jesús, a través de Jesús. Disfrutamos de una vida abundante y eterna cuando conocemos de una forma personal e íntima a Dios y a su Hijo Jesucristo. Una vida sin Jesús es una vida tribulada. Por eso es que nosotros tenemos que entender y seguir creyendo que Jesús es el que nos da esa paz. Tenemos paz a pesar de las tribulaciones y tenemos esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Tenemos deuda, claro que tenemos deuda. Que tenemos situaciones en el hogar, claro que tenemos situaciones en el hogar, no vamos a dejar de tenerlas, pero tenemos que tener puesta la mirada en quien nos da la vida, que es Jesús. Amén. Su palabra dice en 17:3: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Cristo es la fuente de toda vida, sea física o sea espiritual. Vamos a pensar o imaginar que lleva un hombre herido a un hospital, mis hermanos. Se cortó un brazo, se cortó una pierna en su trabajo, ¿verdad? Y lo están atendiendo, y el doctor, el médico, el cirujano lo están atendiendo, y este hombre, por X o Y circunstancias, bueno, perdió la vida, perdió la batalla. En ese momento, pongamos el ejemplo de que se cortó una pierna, se cortó un brazo y pierde la vida. Ese hombre que está tendido allí en esa sala de cirugía, de pronto, a pesar de que haya muerto, llegó el doctor y continuó y le cosió el brazo, le cosió la pierna. Pero ¿saben qué sabe? ¿Saben qué sucede? Jamás y nunca, hasta él puede llegar. Lo arregló y ese hombre lo pueden ver, luego sí, ya acá le pusieron la parte que estaba cortada, pero hasta ahí llega. Porque ¿saben qué? Porque no tiene la capacidad para darle vida.
porque es algo que solo Dios puede hacer. Y nadie, absolutamente nadie puede ocupar el puesto de Dios. Amén. Y eso sí que es la verdad. Esa es la verdad. Lo pudo ver a nivel de su cuerpo, puede decir, bueno, sí, le hizo la cirugía, pero ella estaba muerto. Y más nada puede hacer esa persona, porque esas cosas solo las puede hacer Dios. Amén. Por eso entendemos que Jesús es la vida. Jesús fue el único que pudo decirle a Lázaro, Lázaro, levántate. Jesús fue el único que a la hija de Jairo, Talita Cumi, levántate. Más nadie lo puede hacer. Hablando en el plano físico de algo que queramos ver, de que haya una resurrección, solo Jesús. Solo Dios. Jesús se hizo hombre, pero solo que son uno solo. Nada más allí. Más nadie lo puede hacer. Por eso Jesús es la vida. Amén. Ahora bien, mis hermanos, si nos vamos al plano espiritual, ¿verdad? Pareciera hasta un poco complejo. ¿Por qué? Porque por causa de nuestros pecados estamos muertos, lo dice su palabra en Efesios 21, Efesios 2, capítulo 2, versículo 1. Estamos muertos, es decir, hemos sido separados de Dios, que es la fuente de vida. Ahora bien, ¿cómo resolvemos esta situación de que estamos muertos? Porque éramos pecadores, no podemos entonces disfrutar la vida eterna. Pero esa respuesta la vimos días atrás. ¿Cómo y en qué manera? Cuando Jesús, ¿verdad? Fue cuando Jesús fue ese cordero que entregó su vida por ti, por mí, por nosotros. El cordero de Dios, aquel que quita el pecado del mundo. Entonces Él nos vino a dar esa salvación, nos vino a dar esa vida eterna. Jesús es la vida. Amén. Entonces, mis hermanos, es por medio de la fe en Él de que nuestros pecados son borrados, y después por medio de su resurrección nos dio una nueva vida. Amén. Pero que no prestemos atención a todo esto, mis hermanos, porque incluso ya estamos a punto de finalizar. Sin Cristo, mis hermanos, no hay viaje, no hay camino. O no hay camino, no hay viaje, mucho menos. Sin Cristo no hay conocimiento fiable o confiable de cómo es Dios. Iglesia, sin Cristo no hay vida. Iglesia, Cristo es el camino que debemos seguir. Con Cristo es la vida sin fin que debemos, es la vida que nosotros tenemos que anhelar. Porque Cristo es el mediador que nos lleva y nos conduce al Padre. Cristo es el revelador de todo, mi hermano. Y Él es el que nos enseña la verdad, nos enseña el camino. Él es la vida y Él es el Salvador que nos la da, que nos da esa vida, iglesia. Entonces, nadie más puede hacer este tipo de afirmaciones. O no hay afirmación distinta que no pueda hacer esta. Es que es Jesús, es el camino, es la verdad y es la vida. Y quiero que en esta noche, mis hermanos, iglesia, mis hermanos aquí, pongámonos de pie para hacer esta afirmación, todos juntos, en el poder del acuerdo, en el poder de la unidad. Puedes permitirte cerrar los ojos si así lo deseas, para que repitamos y estemos todos juntos en coinonía, en unidad, como le agrada al Señor. Diga así: yo creo en Jesús, porque fue y es mi Salvador, y porque es el único camino, es la única verdad y es la vida. Amén. Dios te bendiga, iglesia. Jesús, en ti confío. Déjame un fuerte aplauso al Señor. Amén. Así es. Jesús es el único camino, la verdad y la vida. Amén. Ahí donde estamos, vamos a inclinar nuestros rostros, vamos a orar por el cierre de esta palabra. Amado y bendito Padre Celestial, Señor, gracias, Padre, Señor, hemos entendido, Señor, que tú eres el único, que tú eres el camino, la verdad y la vida, Señor. Queremos mantenernos y permanecer en tu camino, Señor.
No permita que nos desviemos, Señor. No permita que nos apartemos, Señor. Entendemos, Señor, también que tú eres la verdad, Señor. Que tú eres el único, Padre, a quien debemos seguir en todo tiempo, en todo momento. Poner nuestra fe en ti, Señor. Hemos entendido, Señor, también que eres aquel que nos da la vida, nos va a dar esa vida eterna, Señor. Es de nosotros, de nuestra parte, mantenernos esforzados y valientes, como dice tu palabra. Esforzados y valientes ante todas las situaciones y las tribulaciones que nos puedan presentar en este camino, Señor. Gracias, Padre, por permitirnos, Señor, servirte. Gracias, Señor, por permitirnos congregarnos, Señor, en este día, Padre amado. Gracias, Señor, por esta tu casa, Señor, donde está y habita el Espíritu Santo de Dios, Señor. Gracias, Señor, por permitirnos en este día poder insuflarnos de ti, de tu presencia, Señor. En este día, Padre amado, hemos recibido esta palabra, la atesoramos en nuestros corazones, Señor. Gracias, Señor, por lo que haces, por lo que seguirás haciendo en esta tu casa, en esta tu iglesia, en nuestras vidas, Señor, y para con nuestros familiares, conocidos y amigos, Señor, para poder también extender esta palabra, Señor. Gracias, Padre amado. Todos juntos, en el poder del acuerdo, en el poder de la unidad, entregamos la palabra, Señor, que hoy atesoramos. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, del Espíritu Santo, y toda la iglesia dice amén y amén. Un fuerte aplauso al Señor.